97.7 de Radio Centro. Dentro del esquema de la creación de nuevos partidos políticos ha avanzado uno en particular, que es el de las redes sociales progresistas. Diferentes partícipes en la dirección y en la construcción de este partido han señalado que una de sus referentes es como un ciudadano, una ciudadana cuya figura inspira o alienta a este partido, es la profesora Elba Ester Gordillo Morales. Y bueno, esto lo digo yo, no lo dice mi invitado, pero lo digo yo, el hecho de que pues pareciera la recreación de un instrumento de poder de la propia profesora Elba Ester Gordillo, quien ya antes creó lo que fue llamado el PANAL y ahora pues ha estado impulsando este partido. Pero ha habido pugnas, discusiones, división, y sobre eso está aquí en la cabina el abogado Juan Iván Peña Neder, a quien saludo con gusto. Juan Iván. Julio, comentarte que efectivamente la maestra había tenido un rol, digamos, de consulta, pero la realidad es que las redes sociales progresistas salen como consecuencia de las redes ciudadanas que habíamos creado con Manuel Camacho y con la intención de apoyar la parte de representación de la coalición Juntos por el Haremos Historia, y en ese sentido las redes se habían integrado con el PT, con el PES y con Morena para garantizar que hubiera presencia en las casillas, que digamos era una pata flaca que típicamente las fuerzas de izquierda no habían podido resolver contra las coaliciones prianistas, y nosotros nos dimos a esa labor, y terminada esa labor, pues digamos que consulto yo, platico yo con la maestra Elba Ester, ya me dice que no deben continuar las redes sociales progresistas, que deben acabarse, y debe haber una organización que se llama Maestros por México, y entonces yo le explico a ella que ella las te redes, lo dijo a ti así expresamente, directa no y concretamente, a mí y a muchos otros. También al abogado Valdés, que ahora está en la Procuraduría y que en aquel momento era presidente de los abogados progresistas, también se lo dijo, y a un sinnúmero de actores, pero yo le explicaba que las redes sociales progresistas, A, pues no eran de ella, ¿verdad? B, eran de Andrés Manuel, y C, el componente magisterial era un componente que no alcanzaba el 15% de los asociados. Entonces, que si bien nosotros reconocíamos en ella una especie, y lo seguimos reconociendo, de actriz política que tuvo un rol determinante y por tanto sus consejos son valorados, pues bajo ninguna circunstancia ella o la familia de ella, a quien yo había invitado cortésmente a que nos acompañaran, pues tenían capacidad decisoria sobre el partido. Registramos el partido con un solo asociado de ellos que llega a la firma por error ahí, digamos, estaba en la oficina, lo invitamos, Fernando González, y construimos el partido sin el magisterio. Profesora. Pues lamentablemente para Fernando es un apellido vinculado a un parentesco, si siempre le dicen el yerno de la profesora. Yo lo conozco desde antes de que fuera el yerno de la profesora, cuando estábamos en el PRI nacional, pero sí, ahora Fernando en su carácter de yerno de la profesora se incorpora a las redes y empieza una operación control de las redes que nunca tuvo más que la presencia de ellos, que una operación marginal de este grupo de jubilados que estaba creado para tomar el CENTE, que se llama Maestros por México, y que yo creo que cuando le cierran a Elba Ester la posibilidad de tomar el CENTE, cuando ya hay una alianza clara entre las fuerzas magisteriales, esto es una suposición mía, pues nos recarga el caballo para tomar el control de un partido que es de empresarios, que es de la clase media, que es del centro bajío, y empieza a cometer errores de cálculo político que nos llevan a esta ruptura, porque pues no puedes con el 15% de la militancia y sin ninguna fuerza estructural o haber aportado nada, digamos, de activos al partido, exigirlo. Yo le llevo una encuesta que hace el Gabinete de Comunicación Estratégica para demostrarle que su dicho de que el partido estaba invocado a su nombre, pues era falso, porque tampoco el nombre era un activo. Entonces se da una ruptura cuando ella con algunos gobernadores del PRI y del PAN, particularmente el de Querétaro, hace algunos comentarios negativos sobre el presidente de México, y yo le digo que pues no se equivoque, que nuestra alianza es una alianza de la Cuarta Transformación, decididamente en favor de López Obrador, y que el partido no va a marchar por vías que no sean estrictamente López Obradoristas. Entiendo que la profesora Elba Ester Gordillo mantiene comunicación política con ciertos gobernadores y genera ciertas opiniones políticas. Sí, claro, acaba de estar en su casa comiendo el gobernador de Sinaloa. En fin, la maestra tiene un despliegue amplio de relaciones con gobernadores y tiene posiciones políticas evidentemente en corto con ellos, pero una cosa es eso y otra cosa es que se quiere utilizar una organización que es de la Cuarta Transformación vinculada a López Obrador, pues en un tema que pudiera
digamos, interpretarse que se opone a esta línea de pensamiento que los mexicanos hemos avalado y construido, Julio. Quirino Ordaz Coppel es el gobernador de Sinaloa. Ese es el de Sinaloa, pero el asunto fue con el de Querétaro, ¿no? Una comida al que él nos invita. Con digamos, Pancho Domínguez. Hay una diferencia profunda entre ella y yo, porque ella me dice que así es como se hace la política, y yo le digo que lamentablemente no soy un político, nunca he vivido el presupuesto público a salvo 2 pequeños periodos en mi vida, que pues yo estoy militando más bien en el asunto de cambiar a México con un programa dirigido al centro bajío y con una agenda muy clara. Crear las condiciones para que empresarios, priistas de buena fe y panistas de buena fe se unan a la 4T en una fuerza política que no les da cabida a Morena, porque no tiene las herramientas conceptuales y no tiene las posibilidades organizacionales de darle cabida, pero muy claros en que López Obrador representa el fin de la oligarquía partidocrática que separaba a los ciudadanos del poder. ¿Cómo dice la maestra Elbester Gordillo que se hace la política? No puedo contestar una pregunta tan específica, pero yo entiendo que para la maestra Elbester Gordillo el objeto de la política es el poder per se y no la construcción de espacios de participación social, y mucho menos concibe lo que nosotros concebimos, un Estado que tiene que ver con cambios profundos, con el fin de los mecanismos de que la oligarquía vuelva, con acabar con el voto despensa, con hacer que las tierras nacionales se distribuyan, con garantizar crédito regional como fue en el desarrollo estabilizador, con acabar con los diputados plurinominales, con acabar con el dinero público en los partidos, con garantizar que los distritos priistas se destruyan y vayamos a entornos como le hacen en todos los países civilizados para que el diputado represente demografías lógicas y esos intereses sean los que pesen en él, y como no hay pluris, pues tengan que reelegirse con la gente que votó por ellos. En Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, si el partido que los postuló vota contra el sentir de su gente, se cambian de partido, pues, ¿no? Porque lo que predomina es lo que la gente quiere. Entonces nosotros queremos un cambio profundo de régimen, creemos que la 4T debe derivar en una nueva constitución y hemos hecho todo un programa económico para crecer hasta el 4% anual con este asunto que te digo de distribución de tierras, crédito regional, mecanismos de impulso a la economía, cierre de fronteras a China. Sí. Y ella no, ella está en una lógica de primero buscar el poder al interior del sindicato, fue una primera jugada que creo ya no tiene mayor viabilidad. ¿Por qué? Y luego... Pues porque ella tuvo una oportunidad importante cuando Juan Díaz de la Torre cae, ¿no? Eso era obvio. Y en aquel momento se abren los espacios para que ella pudiera haber impulsado perfiles que le eran cercanos. Sin embargo, se niega a esto, en lugar de haber impulsado a Rafael Ochoa, que era lo lógico, o a Moisés Jiménez, que era lo lógico, abre un juego extraño en su entorno, pues para terminar autoproponiéndose ella en la dirigencia. Entonces digamos que hay un tema de personalismo y de familia que antepone a la realidad de la política, y esto se percibe con mucha claridad, también muy impulsado por una relación personal con un abogado muy joven y muy ambicioso, este muchacho Luis Lagunas, que tiene por objeto fundamental pues posicionarse él, y la lleva a escenarios que yo creo ya no están siendo bien calculados, pues. ¿Era o es su secretario particular, el abogado Lagunas? Es su novio. No sé qué cargo Uh-huh. ocupa en su entorno, pero oficialmente es su novio. Terrenos complicados, pero lo que me estás diciendo es que hay una especie de distanciamiento de la profesora Elbester Gordillo respecto al proyecto de López Obrador. Yo siento que sí, yo siento que hay una decisión de ella de buscar fuerzas tradicionalmente opuestas a la 4T, con un discurso de las ineficacias operativas del gobierno y con la intención clara de generar ínsulas de resistencia orgánica contra la 4T o contra el personaje que dirige el Estado mexicano, a quien nosotros apoyamos sin mucha condición, ¿no? Se hablaba mucho cuando la profesora dejó la reclusión como tal y pasó a su domicilio, pues se habló de que era un favor político del obradorismo. Yo no lo veo así, yo creo que se trató de un asunto de gestión jurídica. Recordemos que todavía fue durante el tiempo de Peña Nieto y ella busca por todos los medios al presidente Peña Nieto para decirle que sería más conveniente que le devolvieran el sindicato antes de la llegada de Andrés para que no le debiera a Andrés ese favor. Y luego se da esta circunstancia de la salida de Juan Díaz de la Torre y es cuando ella, creo, no aprovecha las oportunidades construidas y viene la consolidación de Cepeda y luego la declaración de ella en este asunto de que la reformita le cierra la puerta o le cierra la interlocución en buena medida con Moctezuma y eso hace que Cepeda empiece a consolidarse en una vía
institucional, digamos. Si me forzaras a un análisis que no me toca porque yo ni profe soy, te diría que eso es lo que pasó y la consecuencia es que un partido que ella había no deseado su creación, se convierte en una posibilidad para ella como espacio político, ¿no? ¿Y cuál es la situación jurídica en este momento? ¿Qué pasa con redes sociales progresistas? ¿Se acaba? ¿Va a haber una división? ¿Qué sucede? Pues mira, esto se avienta en el siguiente tiro. Fingen una reunión de consejo directivo, es una AC. El consejo directivo está subordinado a la asamblea, yo presido la asamblea en mayoría absoluta. Fingen Jerónimo Esquinca, un ex colaborador mío a quien tú conoces muy bien, y José Fernando González, que hay una reunión de consejo que no tiene facultades para destituirme, afirman que la hacen en la sede de las oficinas, cosa que probamos que no es cierta, la llevan con la notaria en el Estado de México, que es hija de Rafael Ochoa, y con este instrumento se van al INE, un instrumento totalmente falso, y proclaman 2 personas que dirigen una organización de 200,000. Entonces, pues no estamos dispuestos a permitir bajo ninguna circunstancia que esto suceda, porque es pues un cochupo. Ya demostramos que la firma es falsa de uno de los 3 componentes del consejo, y además que el consejo no tenía facultades para destituirme. Pero va la maestra personalmente con Patricio Vallados, director de prerrogativas del INE, se presenta ahí, generan toda la presión y hacen que se le entregue a Fernando ilegalmente la presidencia, porque el INE no solamente debió haber visto lo que un notario le decía, y más la hija de Ochoa, ¿no? Y más fuera de jurisdicción y más sin balance, sino haber entrado al estudio de los documentos, y no lo hace. Y cuando yo me reúno con Vallados y le canto la falta de por qué recibe a la maestra Elvester, un funcionario de tercer nivel del INE, en su oficina, él me dice que él recibe a todo mundo, pero tratándose del Elvester Gordillo, el todo mundo siempre hay que cerrar y abrir comillas, porque sabemos las lógicas de presión y gestión que se dan en esos espacios, ¿no? Entonces, en este momento, la pretensión es que Fernando González, que para bien o para mal es identificado como el yerno de la profesora Elvester Gordillo, quede como presidente de las redes sociales progresistas. Pues eso es lo que ellos proclaman. Aquí te entrego la base documental que demuestra que es un acto absolutamente injurídico, ilegal y un delito. Son las fes notariales, los oficios que se han recibido, de los que tiene conocimiento la autoridad electoral, la autoridad penal y la autoridad civil, y no dejan lugar a dudas de que lo que pasó pues fue una suplantación de identidad, porque Rafa Cárcamo denuncia que él no firmó. Por supuesto, tenemos los videos y guardias de la oficina que dicen que nunca se celebró nada ahí el 2 de octubre, y tenemos la fe de hechos de la hija de Ochoa, que dice que Fernando, constituido como delegado en el Estado de México, le dice que se celebró un acto que a ella no le consta. Entonces, esto expone una trama, pues cuando menos muy elemental, porque si vas a hacer una reunión de consejo, pues primero tienes que reunirte para cosas de las que tienes facultades, y destituir al presidente no es una de ellas. Y segundo, si lo haces en la sede de la organización, pues hay 4 notarías alrededor, ¿para qué te vas a una del Estado de México? Y cuarto, pues yo creo que si los consejeros estuvieron, pues reconocen su firma, no la niegan por la vía penal, ¿no? ¿Y qué sigue en términos de ese litigio? Pues mira, el INE es una autoridad de buena fe, supuestamente debe aceptar, ahora que nosotros tengamos la Asamblea General, órgano máximo, mi restitución. ¿Cuándo va a ser? Pero se abre una puerta extraña, porque el representante legal de la organización, Rafael Cárcamo, promueve la cancelación de una asamblea, y el INE dice que le va a dar para adelante en aras de la defensa de los ciudadanos, cuando él se supone que no puede actuar en el ámbito del derecho civil y debía plegarse al mandato de la representación legal. Entonces yo aquí canto la falta, te pido que entrevistes a Vallados, que te explique, porque yo ya no sé, no nos está dando audiencia y no sé qué es lo que el INE vaya o no vaya a hacer, pero nuestras asambleas son de decenas de miles de gente. Si puedes empezar a exponer a la gente una incertidumbre jurídica, el INE está obligado a dar certeza si no está claro quién convoca y cómo se hace y para qué objeto, ¿no? Para elegir qué delegados. Hay muchos comentarios en las redes de toda índole. Alguna me pregunta Elvira Reyes, dice: Julio, esta persona está promoviendo a Elvester, no es posible. Creo que no la estás promoviendo, o así es. No, digo, yo estoy pidiendo a la maestra que por favor se salga del partido, que nunca fue de ella. Nosotros siempre hemos estado con López Obrador, te consta, desde el año 2005, junto a Manuel Camacho, y las redes son la continuidad de ese movimiento. Invitamos profes para que cuidaran casillas, se salieron del partido, y ahora José Fernando González quiere adueñarse de él en una maniobra amparada por Elvester Gordillo, que no es miembro del partido. Así que rechazamos la presencia de Elvester Gordillo. Hay varios comentarios. Eres ave de tempestades, Juan Iván Peña Neder.
Se refieren a señalamientos sobre presuntos delitos cometidos por ti en el ámbito Son sexual. falsos. Yo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación me absolvió. Tuve un matrimonio muy complejo con una personaje también muy complejo que luego fue abogada de Mireles y luego se metió a hacer política y bueno, me acusó falsamente de violación, delito que no necesitas prueba alguna para que se te achaque. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció diciendo que nunca hubo elementos y obviamente pues salí absuelto de ese tema sin problema alguno. Ahí están las pruebas y las constancias. La propia unidad de investigación jurídica de la Facultad de Alumnos de la UNAM hizo un estudio completo, está en la red, así que eso pues no es tema ahorita y quedó resuelto en todos los tribunales a favor mío. ¿Tu ideología cuál es exactamente, Juan Iván? Fíjate que yo no tengo ideología, soy un hombre que cree en un programa. Yo les decía que lo que es importante en México es combatir dos cosas, la inseguridad y la pobreza, y buscar los métodos mexicanos para resolverla. Y creo que están en la justicia transicional, hay que volver a lo que hizo y con mucha eficacia aquel gobierno que le negó a Estados Unidos que México declarara delito el beber alcohol, porque declarar que es delito la venta de drogas en México nos ha metido en problemas que no nos toca resolver, ¿no? Me parece que tenemos que resolver el problema de la seguridad, y el problema de la seguridad está en que hay 700,000 armas distribuidas en el país. Me juntaba yo con 22 divisionarios y me decían que cuál era el plan del presidente. O sea, pues al revés, ustedes debían de decírmelo. Lo que yo haría sería demandar a los 32 vendedores de armas de frontera, contratar despachos y vigilar que no le vendieran armas a mexicanos, o darle seguimiento desde el nacimiento a esto y vigilar las fábricas de cartuchos, porque muchos cartuchos que se disparan pues son de origen mexicano. Entonces el problema no es el narco, el problema es el narco armado. Creo que si en lugar de detener y meter y procesar a la gente que tiene armas, hiciéramos órdenes de cateo y con una orden administrativa desarmáramos a los narcos, volvías poco peligroso el narco. Y no vas a detener, Julio, un mercado que si te cuesta 3,500 pesos producir la goma de opio en Guerrero y se venden $50,000 en Estados Unidos, pues es un tema económico. Mejor libéralo, genera clínicas, que la gente que quiera inyectarse heroína cruce la frontera, firme una responsiva, y pues si quiere un mayor de edad inyectarse heroína, no le toca a la ley pública regularlo, Julio. Claro. ¿Cuándo va a ser la asamblea? Dijiste que iba a haber una asamblea que te va a restituir como presidente. El día 21 está convocada públicamente. No me va a restituir porque nunca me quitaron. O sea, el Consejo no tenía facultades para quitarme, solo para revocarme poderes. El día 21 será un acto de pleno derecho, y lo que yo quisiera pedir a la autoridad electoral es que me reconociera, porque ya tengo miedo de que este cuate Vallados no lo vaya a hacer. Ya me entrevisté con él, no reconoce los escritos que mandamos en calidad de representantes legales. La maestra estuvo gestionándole cosas, pues que sea su jefe, el consejero Córdoba, o los consejeros que lleven esta comisión, pues que atraigan el caso, revisen que hay una falsificación de firmas, y pues me parece que no puedes robarte el partido donde no hay profes. El partido del magisterio es el de Cepeda y el del profe Ochoa. En redes sociales progresistas somos la clase media, hay muchos empresarios metidos e interesados en esto. Creemos que hay que dar patentes de banco regional para que haya crédito mexicano. Creemos que hay que cerrar la frontera china para que se reconstituya nuestra industria zapatera. Y tenemos un programa político, como te decía, que pasa por crear un Consejo de Estado para presidente y gobernador con las instituciones más sólidas y viejas, y que ellas le propongan al presidente quiénes deben ser secretarios de Estado, y a los gobernadores igual, pues para que no sean sus cómplices o sus compadres. Entonces somos un partido que no quiere dinero público y que no quiere diputados plurinominales. Bien, pues Juan Iván Peña Neder, gracias por esta posibilidad de conocer lo que está sucediendo al interior del partido de las redes sociales progresistas. Lo que nos dices, pues a mí me resulta periodísticamente interesante el hecho de cómo la profesora Elvester Gordillo trata de quedarse abiertamente, expresamente con la conducción de este partido, con Fernando González, su yerno, como presunto presidente, presunto real. No soy yo quien lo debe decir, pero pues tiempos complicados de política, Juan Iván. Y divertidos, Julio. Mira, para mí la política es un compromiso que haré con o sin redes sociales progresistas. Nosotros seguiremos haciendo política. Si la ley en México, en la Cuarta Transformación, permite que 2 firmas falsificadas roben el esfuerzo de 200,000 gentes, algo habrá que revisar. ¿Qué hiciste en la elección de 2018 que te hace sentir así plenamente como un obradorista?
pues construimos una estructura electoral desde el PT y del PES, acreditamos más de 400,000 representantes en casilla, hay constancia pública, le hicimos a Andrés Manuel un evento de más de 20,000 compañeros en Zacatecas y pues dimos la batalla en todos los frentes políticos y mediáticos por el centro norte y bajío y en la clase media donde Morena no trae tanto punch, pues traer gente, buscar candidatos, auscultar posibilidades, pues trabajar por Andrés como siempre lo hicimos, ¿no? 400,000 personas en el en las casillas. Las casillas. Habilitadas por el PT fundamentalmente y algunas por el PES y algunas por Morena. Bien, pues vamos a estar atentos a lo que sucede en este tema, Juan Iván. Muchas gracias. Julio, gracias por la oportunidad a ti y a Radio Centro. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.